ese coro porque era una muy buena introducción para un pasaje muy sencillo que lo conocemos mucho y no entendemos cuál es nuestro pilar, nuestro sostén. Conocemos muchas cosas, sobre todo los que llevamos años en el Señor, y no hemos entendido. Miro así, veo tantas vidas y veo la mía misma. Y vuelvo a repetir, y no hemos entendido dónde está el centro de la bendición. Vamos a compartir la escritura, si quiere usted conmigo, busque ahí en el libro de San Mateo. Hace poquito tiempo atrás estuvimos en un programa junto con Lu, en radio. Waltercito estaba unos días de descanso y me había tocado hacer el programa. Le convidé a Lu y en el espíritu las dos habíamos traído la misma palabra. Suele suceder. Es maravilloso el Señor. Y coincidentemente, no porque lo hayamos hecho intencionalmente, coincidentemente muchas de esas cosas las habíamos estado compartiendo también en el estudio bíblico. Hay una escritura, decía el otro día Lu también, cuando compartía, hay una escritura que empieza en San Mateo capítulo 5, con el Sermón del Monte, con las bienaventuranzas. El Señor te dice dónde está la dicha y la felicidad. Sos 3 veces dichoso, alma, espíritu y cuerpo, totalmente, cuando hay ciertos requisitos que nosotros vamos cumpliendo. Y cuando terminan las bienaventuranzas, hay 2 premisas importantes de cómo nos ve el Señor, como luz y como sal, a todos aquellos que nos apropiamos de Cristo. Él quiere que seamos eso. Él se lo estaba contando a esa multitud, eran como 5.000, ¿se acuerda? Sin contar las mujeres y los niños, donde hizo también un milagro tremendo. Un milagro que no fue de sanidad, no fue de liberación, no fue... Les dio de comer. Como hoy va a ser con nosotros. Porque hay una canción viejita y es bíblico. Solo de pan no se vive, también se puede vivir de la bendita palabra que tiene Dios para mí. Hoy el Señor quiere multiplicar y bendecir a cada uno. Y empieza una sucesión de, lo voy a llamar así, de pilares, de cimientos para sostener nuestra vida cristiana. ¿Qué es lo que a Él le agrada? Empieza a hablar de un montón de cosas. Ese día en la radio llegamos a unas cuantas. Y llegamos hasta el capítulo 7, verso 7, donde decía: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Pero yo hoy les quiero leer la última porción de todo ese gran mensaje. Hay solo unos poquitos versículos y algo que el Señor nos enseña a través de esta palabra. Capítulo 7, verso 24, dice de esta manera: cualquiera, pues, que me oye estas palabras, dijo el Señor, cualquiera, pues. Él estaba rodeado de sus discípulos, pero no le habló a ellos solos como en otras oportunidades. Seguramente habría algunos fariseos, saduceos también entremetidos por el medio. Sin embargo, no le habló a ellos en particular como en otras oportunidades, sino que le habló a toda la multitud que estaba ahí. Y esta palabra que quedó en este libro maravilloso, hoy nos habla a todos nosotros y a todo aquel que oye estas palabras. ¿Qué palabras se referiría a Jesús? Sería bueno volver a escuchar el programa o leer todo San Mateo 5, 6 y 7. Ahí está. Es maravilloso porque te habla
del adulterio, te habla de no juzgar a los demás, te habla de tantas cosas que son tan importantes y valiosas, palabras de Jesucristo. Y cuando va terminando le dice, a cualquiera que oye, hay una coma y dice otra palabra. A cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Y después vamos a hacer énfasis, ¿por qué? En esto. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿De qué está hablando el Señor? ¿De tu departamento? ¿De tu penthouse? ¿De tu prefabricada? ¿De qué está hablando el Señor? ¿De tu quinta? Está hablando de nuestras vidas. Muchas veces en educación tomamos un concepto y una palabra para definir qué somos. Nosotros no nacemos de un repollo y salimos como estamos. No es que salimos y somos un repollo o somos una naranja o un limón. Nosotros somos criaturas que nacen, crecen y son una construcción. Nos construimos a diario. Por eso hay tantas diferencias en quienes construyen su vida como este hombre prudente, y ahora vamos a ver dónde estaba la prudencia, y quienes no lo hacen. ¿Usted vio la diferencia entre los niños que crecen en un hogar formado como Dios quiere, con los valores que Dios quiere, con las características que Dios quiere? Todos tienen que pasar un proceso de conocer al Señor, pero hay una diferencia. Todos tuvimos que pasar el proceso de tener un encuentro con el Señor y de eso se refiere también. Pero hay una diferencia. Cuando un niño o una niña nace con carencias en la alimentación, cuando un niño o una niña nace en un lugar donde para dormir duerme arriba de una bolsa de cemento y se le queman sus carnes, una criatura de 3 o 4 años y se le pudren las llagas y los gusanos le caminan, no está en las mismas condiciones que otros niños y niñas, ¿verdad? Pues nosotros tenemos un privilegio, que cuando nos encontramos con Jesucristo y nos trajo la palabra y lo oímos, tuvimos la posibilidad de construir nuestra casa, nuestra vida, las decisiones, las elecciones que tomamos en Él. Dije, cuando lo conocimos a Él. Entonces la prudencia tiene que ver con mirar qué hacemos con la construcción de lo que tenemos. Pregunto, si tuvieras que hacer tu casa de cero, ¿qué harías? ¿La pondrías directamente los ladrillos arriba de la tierra? Todos saben que no acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viene un viento como este que hoy agarraba y te doblaba las puertas del auto, te llevaba, volaba, los pelos salían así. ¿Qué hace? ¿Te la tira abajo? Todos entendemos eso. Y sin embargo, ¿por qué no le damos ese valor a nuestra vida espiritual? Que luego tiene que ver con todo lo demás, porque somos alma, espíritu y cuerpo. ¿Por qué no le damos el valor y la prudencia al crecimiento y a la construcción de nuestra vida en Dios? ¿Por qué eso pareciera quedar de lado? Les leo. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Siempre me río con este pasaje porque es inevitable para las que somos docentes o para las que tenemos nenes pequeñitos no recordarnos de un cuentito muy maravilloso. Las que son docentes me están haciendo así. Y sí. Y las que no son docentes, que son mamá y se lo leyeron a sus pequeñitos en algún momento también. No, hay otro
el que soplaré y soplaré, venía el lobo malo y tu casa derribaré. ¿Así decía el cuentito? ¿Y cuál era la moraleja de ese cuentito? Desde 1939 está escrito el cuentito y todavía sigue teniendo vigencia. Esta palabra está escrita desde hace mucho más y tiene mucho más vigencia que eso. Pero vino el viento del lobito. ¿Y qué pasó con la casita de paja? Sí, se la llevó como loco. Y después venía el otro, el que se esmeró un poquito más y la hizo de madera, trabajó un poquitito más. Pero el lobo sopló un poco más fuerte y también se la llevó. El último fue un poquito más prudente. ¿Y de qué la hizo? De material, ¿verdad? Se matan de risa. Los chicos pasan las generaciones y pasan las generaciones y pasan las generaciones. En estos días se lo mostraba porque mi intención era que vieran qué instrumentos y a qué familia pertenecían los instrumentos que tocaban los tres chanchitos. El flautín, el violín y el piano. Pero ellos lo miran y tengo ya como 15 años de trabajo y lo he trabajado muchas veces y se siguen matando de risa con las mismas situaciones. No importa las generaciones. ¿Querés que te diga una cosa? No importa cuántas generaciones pasan, la palabra sigue siendo viva y tiene vigencia. No es una fábula, no es un cuentito, es la palabra de Dios. ¿Dónde cimentamos nuestra vida? ¿Dónde ponemos nuestra vida? Sí, sopló, se puso violita el pobre lobito y la casa no se cayó. Este hombre prudente construyó su casa sobre esa roca. ¿Sabe qué era lo que pasaba con los otros dos? ¿Cuál era la moraleja del cuentito? Que se burlaban del que trabajaba duro. Venían los otros dos. No tiene tiempo de jugar, la, 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 la. Como muchos que nos ven, que rendimos nuestros días, nuestras semanas, nuestros meses, nuestros años, nuestra vida, nuestra familia, nuestros bienes, lo que tenemos, todo le pertenece a Él. Cuando nosotros entendemos eso, algo pasa. Terminó siendo de abrigo y de cobijo para los otros dos que se mataban de risa y se burlaban. Así que, pero vos no tenés tiempo de divertirte, pero no tenés tiempo de disfrutar. No me alcanzan los días de la semana. ¿Sabes por qué? Porque la diversión que muchos piensan es eso, la liviandad. Es eso lo que nos lleva trabajo y esfuerzo. Pero el que les terminó dando el abrigo fue el que trabajó un poquito más duro. Cuando trabajes en el Señor sobre tu vida, cuando te cueste muchas veces. ¿Cuántos construyeron o hicieron algo en su casa? O tuvieron que meter mano en el material, picar escombro, tratar de trabajar con el material. ¿Cuántos lo hicieron? Levanten su mano. ¿No le quedaron callitos en las manos cuando trabajaban? ¿No le quedaba la cintura dura, doblada? ¿Las rodillas no le quedaban que parecían del tamaño de un camello? Costó esfuerzo, ¿no? ¿Valió la pena? ¿Y por qué nos cuesta doblar nuestras rodillas y entender que para tener comunicación con Dios, para poner nuestra vida en la roca, tenemos que hablar con Él, tenemos que tener tiempo de oración, tenemos que leer la palabra, tenemos que tener intimidad con Dios? Y eso te va a sacar algún callito. Y a veces te vas a doler un poquito la cintura. Pero ¿cuánto resultado tiene cuando te levantás de ese lugar y de ese monte de oración? Porque vino la tormenta y golpeó duro como el vientito del lobo. ¿Y qué se puede llamar la tormenta? ¿Qué vino? ¿Llegó la muerte? ¿Te tocó un ser querido? ¿Golpeó la puerta de tu casa? ¿A cuántos les pasó? ¿Llegó la muerte? ¿Sopló fuerte el viento? Pero la casa no se cae por eso.
Porque la casa está cimentada sobre la roca. Y la roca se llama Jesucristo. Y cuando yo creo en Jesús y en su palabra. ¿Se acuerda el tercer pie del himno 260 que cantamos hoy? Creo en la Biblia. Usted le dijo, creo en su palabra, ¿verdad? Libro de mi Dios. Música del cielo, para mí es su voz. Es música del cielo la palabra de Dios cuando empieza a decirle qué es lo que Él anhela para su vida. Dijo la palabra del Señor, el secreto estaba no solamente en oír, sino en hacer. Porque escuche, ¿llegó la enfermedad a tu vida en algún momento? ¿A cuántos les llegó la enfermedad? Fuerte, duro. ¿A cuántos les llegó? Y de algunos conocemos testimonio de cómo el Señor, porque estaban cimentados en la roca, los sacó. Y créame que en algunos sopló duro, En algunos sopló fuerte. Parecía que no salían. Pero el Señor estuvo ahí. Pero el Señor estuvo ahí porque uno de los cimientos era la fe en su palabra. Porque uno de los cimientos era la oración, el hablar con Dios. Y la casa no se cayó. Hay siervos de Dios que se caen. Hay mujeres de Dios que se caen por las tormentas, porque no pusieron su mirada y sus cimientos en Jesucristo y en su palabra. Miraron al hombre, miraron a las instituciones humanas, se fijaron en los modelos, en los requisitos y se olvidaron de escuchar a Jesús y poner por obra sus palabras. Hay un mandamiento que es el primero de todos, que está en Deuteronomio. Usted lo conoce muy bien, no lo busque, se lo leo y si querés se lo ponés, Agos. Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 3. Empieza diciendo, oye, oh Israel. ¿Cómo empieza diciendo? Yo no voy a hacer una lección de gramática, de verdad. Vieron que hay algunos que dicen que escuchar no es lo mismo que oír, porque escuchar pasa por acá, sale, todos escuchamos, oír es apropiarse. No voy a hacer una lección de gramática. Lo único que sí sé, que cuando Jesucristo quería dar énfasis a lo que decía, el que tiene oído para oír, el que tiene oído para oír, y el Señor hoy te dice, oye, oh Israel, ponelo, cambiale el Israel. Oye, oh Viviana. Hoy, dígaselo para usted. Oye, hoy, pueblo que está aquí en Nazar 1853 y el que me escucha del otro lado. Oye pues, oh iglesia, y cuida de ponerlos por obra. ¿A quién? A los mandamientos que Dios les había dado. Y usted me dice, pero está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento te exige todavía un poquito más. Ese es el primer mandamiento, lo dijo Jesús. Y el segundo es similar a este. Ahora se lo voy a decir. Oye pues, iglesia, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya. ¿Dónde? Acá. Ahora. En tu vida. En la tuya. En la tuya. Para que te vaya bien en la tierra que tengo que cuidar, de poner por obra la palabra de Dios. Lo que Él me enseña lo tengo que oír y hacer. Él te dice, vamos a lo básico, te dice, ¿qué es lo primero que te enseñan cuando venís a la iglesia? Tenés que leer la Biblia, tenés que hablar con Dios, tenés que orar, leer la Biblia y congregarte. Básicamente te dan el A, B, C, ¿no es cierto? Todos empiezan así. Y luego vamos creciendo. Hay muchas cosas que no vas a entender al principio. Estás poniendo los cimientos. Si estás poniendo los cimientos, habla con Dios, lee la palabra. Y cuando no entiendas, pregunta al que sabe un poquito más y ponela por obra. Entonces le dice, ¿querés que te vaya bien en la tierra? Ponelos por obra. Donde fluye leche y miel y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. ¿Quién se lo había dicho? Dios. ¿Quién te habla hoy? No soy yo. Circunstancialmente puede haber cualquiera de los que llevamos una palabra, pero lo que te va a tener que hablar es palabra de Dios.
Y te vas a dar cuenta, cuando vos empezás a conocer porque te interiorizás para hacer tu casita y te quieren vender gato por liebre, te das cuenta, ¿verdad? Vos te das cuenta cuando te dicen, le tiene que poner madera de esta. Si quiere que sea resistente, tiene que poner esta. Esta te vale 10 y la que le tenés que poner te vale 50. ¿Y qué haces? ¿Cómo me duele el bolsillo? Le pongo la de 10. ¿Y cómo te fue? Caminaste 2 veces por la escalera y se te partió la escalera. Cuando vas a invertir en tu vida, ponele lo mejor. Y lo mejor es Jesucristo. Y lo mejor es vivir su palabra. Y lo mejor es estar en su presencia. Y algo que todo el tiempo se está haciendo énfasis. Tu relación con Dios. ¿Vio que ninguna casa es idéntica a la otra? Ni siquiera los duples o los triples son iguales porque adentro algo cambia. Tiene la personalidad del que vive ahí adentro. ¿Se dio cuenta? Aunque sea una torre que parecen todos igualitos, usted entra y no son todos iguales. Es más, cuando las quieren decorar tampoco por fuera. Pero todos cumplen esa función de hogar. ¿O no? Ahora también vamos a ver. Le dice el Señor Jesús. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. No tenía sensatez, no tenía sentido, no tenía sabiduría. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Hoy podemos estar todos sentados aquí y todos podemos estar escuchando la palabra de Dios u oyéndola, porque capaz que no se la olvida. ¿Dónde estaba la diferencia entre el prudente y el insensato? ¿El problema era Jesús? ¿El problema era la palabra? ¿El problema era el medio, el ámbito, el ambiente donde estaban? ¿Cuál era el problema? En que no la podían poner por obra. La diferencia, ¿sabes dónde está? Cuando veas que vienen los vientos, las tempestades, las tormentas y hay una casa que no se cae, ¿sabes por qué? Porque está sobre Jesucristo. Porque su esperanza la fundó en Jesús. Porque todo lo que Él dice no lo cuestiona, lo cree por fe y lo practica. Entonces te dice el Señor, andá y predicá allá a los que, ay no, pero Señor, en ese territorio, ay no, pero, y el Señor te dice, pero andá y trabajá y hacé tal cosa, ay, pero te parece, pero, porque hay diálogos que vas a tener con Él que son personales, individuales. Construís sobre la fe, sobre Jesús, sobre su palabra, y construí sobre, como te leí, el amor a Dios y el amor a tu prójimo. Porque dice que el mandamiento que les dio, el segundo, era similar al primero. Era amarás a tu Dios con toda la fuerza de tu mente, de tu corazón. Así era el primero. Y cuando vinieron con la pregunta ahí capciosa que les contestó, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no tenemos esos fundamentos, no podemos construir nuestra casa. Le dice, también descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Vos pensás que cuando se levanta la tormenta o cuando el enemigo genera alguna situación o cuando las dificultades, lo que nosotros vamos viviendo en medio de este mundo que está tomado y gobernado por Satanás? ¿Cuántos sabían eso? Que este mundo está hipotecado temporariamente porque lo está gobernando ¿quién? ¿Cuál es la pequeña luz que hace que subsista todavía este mundo? ¿Qué es lo que hace que todavía se preserve este mundo? ¿Quién hace eso? La iglesia es usted, es usted, es usted. Ustedes tienen que hacer que todavía permanezca. Sí. El problema es que vino también sobre esta casita.
¿Quién te dijo que no ibas a tener problemas, iglesia? ¿Quién te dijo que no ibas a tener adversidades? Me puse una listita chiquitita de las más difíciles. La enfermedad, la muerte, las crisis de todo tipo. Hoy habló Abel un montón de veces en el momento de la oración y aquí arriba. Las crisis emocionales y espirituales que están viviendo desde la juventud, desde la adolescencia hasta los ancianos. Hoy todo el mundo tiene depresión. ¿Saben por qué? Porque no fundaron su casa sobre la roca. No tienen esperanza, no tienen firmeza, no tienen solidez porque la palabra no gobierna sus vidas. Ese es el problema. Todos quieren ser felices, todos quieren disfrutar. ¿Disfrutar qué? Cuando llega la enfermedad, ¿por qué te cuestionas todo si estás en la verdad de Jesucristo? Cuando vienen las crisis, ¿usted cree que la crisis no vino para el pueblo de Dios? Cuando Agabo recibió palabra de Dios por medio del Espíritu Santo y había dicho que te tenían que preparar y comenzó allí lo que nosotros le llamamos el ministerio de socorro. Y le dijo que los que más tenían que poner para los que no tenían nada, los que tenían poco, porque se venía un hambre muy grande sobre la tierra. Y en esa palabra que Dios le dio, pudo bendecir al pueblo. ¿Usted piensa que la crisis a los cristianos no les llegó? Les llegó la crisis a los cristianos en esa época. Les llegó a los cristianos cuando estábamos aquí en la iglesia y vino el efecto tequila desde México. Les llegó a los cristianos cuando estuvimos en otras oportunidades y tuvimos la palabra de Dios. ¿Qué nos enseñaba cuando venía la palabra de Dios? El ministro de Dios. Sean prudentes. Vienen tiempos difíciles. No gasten en boberías. Traten de ahorrar, cuiden su dinero, lo necesario. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Estamos en crisis? ¿Estamos en tiempos difíciles? ¿Quién tiene la culpa? ¿Dios? Ay, si Dios estuviera, los niños no se morirían de hambre. Mentirosos, hipócritas. Los que están en eminencia y en poder muchas veces no tienen la capacidad de mirar la necesidad del otro. Solamente quieren un lugar para enriquecerse, para llenarse de ambiciones. No todos, no todos. ¿Qué hacemos? ¿Metemos como el avestruz la cabeza abajo de la tierra y no lo vemos? ¿Cuántos lo vieron? ¿Cuántos lo ven? Por el amor de Dios, acá no hacemos partidismo político. El Señor dijo que en los últimos tiempos sería terrible, tremenda, las crisis crecerían cada vez más. Llegará un momento donde los hijos estarán en contra de los padres, la moral de todos se va a derrumbar, así como la casita de paja del chanchito. Y si nosotros no estamos fundados sobre la roca, el viento te tira. No puedo, hermana. No puedo, no le diga al Señor no puedo, porque Él puede todas las cosas. Hoy usted cantó que es un Dios omnipotente, ¿lo cantó? Digno y santo, ¿lo cantó? Dios todopoderoso, usted lo dijo. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? ¿Lo cree? Entonces cuando llegue la enfermedad y te golpee la puerta de tu casa, ¿qué vas a hacer? Cuando llegue la crisis económica, ¿qué vas a hacer? Cuando llegue la depresión, porque pusiste tu mirada en otro lugar, en otra persona, o en otro objeto, o en otro lugar que no es Jesús, ¿qué vas a hacer? Es tiempo de poder construir tu vida sobre la roca. Y te entrega el Señor un libro en blanco. Y te dice, a partir de hoy, construí tu vida sobre la roca. No sé dónde la construiste. Matrimonios destruidos, porque no construyen sobre la roca. Jóvenes y jovencitas destruidos, porque no construyen sobre la roca. Ancianas y ancianos, no tienen esperanza, porque no construyen sobre la roca. Es tan difícil escuchar a Dios. Es tan difícil poder oír sus consejos.
Es tan difícil poder decirle, Señor, aquí estoy, quiero hacer esto. Tan difícil es. Si te envió toda su ayuda, te limpió con su sangre, Él te dio los materiales, te hizo nuevo, agarró y te construyó nuevo, solo que te tenés que cimentar en Él. Este no pudo. Y la enfermedad y la muerte y el dolor y la angustia y la tristeza lo desbarató, lo destruyó. Como hay tantos ahora empastillados, encerrados. No pueden salir de sus casas, no pueden tener contacto con sus familias, no saben cómo hablar, no saben qué decir, no pueden comer, no pueden vivir, no pueden disfrutar de nada. Créalo que el Hijo de Dios, ¿cuántos de ustedes disfrutan, por favor? Llegar y sentarse a la mesa, no sé si tiene un buey engordado o un plato de legumbres, pero sentarse con la paz del Señor y disfrutar de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de la paz del hogar, saber que no importa lo que viene mañana, Él está adelante, porque es mi refugio, mi castillo. Sí, Él quiere que te derrumbes. No. La crisis afectó los trabajos de muchos. A muchos no les pagan lo que corresponde y hay otros que ni siquiera tienen trabajo. ¿Qué hacemos con eso? ¿Dejamos que ese viento nos pase por arriba? Construí tu casa sobre la roca, porque aunque golpee fuerte, la casa no se cae. Y va a parar el viento, y va a parar la tempestad. Y el Señor te va a bendecir, como les voy a leer después. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Claro, Jesús no habla como el mundo, ni como los filósofos de esa época, ni como los grandes maestros. ¿Sabe qué estaba haciendo Jesús? Él era el maestro. Él estaba discipulando, les estaba dando herramientas para aquellos que querían seguirlo lo pudieran hacer eficazmente. Ahora te voy a hacer una pregunta, iglesia. Hoy se perdió la esencia de lo que era el maestro antiguamente. Se perdió. Antes vos ibas a la escuela, sobre todo los que hacían cuestiones culturales, artísticas, porque todo lo demás se fue degradando con el tiempo, con las facultades y todo, pero los maestros antes se desesperaban, no solamente por darle el saber, no solamente por darle conocimiento, sino por formar una vida que tenga las herramientas para salir adelante. El discípulo es aquel que mira a su maestro para poder tratar de ser como él. Vio el profesor, va a la facultad, te dictó los 40 minutos de cátedra, se fue. Si vos pudiste, entendiste, resolviste, no le importa nada. Y hoy menos. Salen de una, salen corriendo, se van a la otra, salen de una. Yo lo veo. Le tenés que preguntar, te dicen, sobre todo los que tienen muchos alumnos, sí, ¿viste el gordito peticito, el que tiene el pelito? Ni el nombre se acuerdan a veces, porque tienen 400, entonces no se acuerdan ni el nombre. Dios no es así. Él es nuestro maestro, nuestro rabí, y nos está discipulando en el día de hoy. No se maraville de la doctrina. Esto es palabra de Dios. Esto es fortaleza para nosotros. Cuando te vayas hoy o mañana, seguramente muchos de los que están aquí están en este momento en una gran tormenta. Quizás sí. Lo único que te pido, esforzate en seguir construyendo en el nombre de Jesús, en la palabra de Jesús. Te digo por qué. Les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas eran profesionales de la época. No cualquiera escribía al dictado y trabajaba porque no todos eran avesados. Pero él no enseñaba como uno de estos que había incorporado conocimiento y nada más.
No. Él les enseñaba como este rabí que les digo. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen su casita construida? ¿Tienen ya su casita cimentada sobre la roca? ¿Cuántos? Gracias, Wally. ¿Cuántos ya la tienen construida sobre la roca? Ahora sí levante su mano, porque les voy a dejar un pasaje bíblico. Los demás no la tienen construida sobre la roca, pasen al altar que les ayudo con los hermanos María y los hermanos para orar por ustedes. Porque si la soberbia no te permite levantar la mano, estás necesitando urgente. Ese no sería un cimiento de parte del Señor. Muchas veces pensamos que somos muy interesantes con algunas de nuestras acciones y nuestras actitudes. ¿Y sabe qué lo conmueve a Jesús? La humildad, la sencillez, que reconozcamos quiénes somos. Y a veces ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Y si Dios te dice lo que piensa de nosotros, capaz que algunos nos estaríamos asustando ya desde ahora. Ni Pablo sabía quién era. Dijo, voy a ser conocido de mí mismo cuando esté allí, arriba. Él pensaba que era una manera, pero los intentos, los deseos, los anhelos, las motivaciones, solo Él. Para todos los que tienen su casita ya construida, firme sobre la roca, les voy a dejar este versículo. Les dije hoy que a mí me encanta, no sé las mujeres que hay acá, pero las que tienen todavía marido, pobre Carlitos, lo volvía loco. Se iba a trabajar un día y cuando volvía encontraba otra casa. ¿A cuántas les pasa lo mismo que a mí, que le dan vuelta a todos los muebles, lo cambian, el del modular lo ponen, estaba allá, lo ponen acá, le cambian la cama, donde estaba, no sé, ¿a cuántos les pasa eso? ¿Son de hacer esas cosas? Yo hacía eso. El tema no es que cambiemos de lugar, que es lo que hay, el tema es qué estamos generando adentro de casita. Que cuando entra alguien a ese lugar, sienta el aroma de hogar, sienta la presencia de Dios. ¿Usted sabe que cuando alguien espiritual entra a una casita, siente el impacto de lo que hay ahí adentro? No sé a cuántos le pasó, a mí me pasó. Entrar en un lugar y sentir el descanso, la paz de una vida quizás de oración, de entrega. Y entrar en otro y sentir lo otro también. Dice también en San Mateo, capítulo 12 era, a ver que ya se los digo dónde estaba, en el verso 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dijimos que la casa éramos nosotros. Y les dije que Dios nos dio una oportunidad de construirnos sobre la roca. Y que esa casa que se está construyendo en Él, la tiene que habitar alguien. Porque somos alma, espíritu y cuerpo. Ahora, este espíritu, ¿quién lo está gobernando? ¿Qué lo gobierna aquí adentro? Cuando no hay paz, cuando hay turbación, cuando estamos agitados, cuando hay depresión, no reina Cristo. ¿Estoy equivocada? No dije que no está el Señor, dije que no reina. El problema cuando no reina Cristo es que pueden entrar otras cosas. Si vos limpiaste tu casita, la perfumaste, la adornaste, y así hizo Jesús con nosotros. Estamos construyendo nuestra casa sobre Jesús, pero la dejamos deshabitada, sin cuidado. No estamos atentas a quién entra, a qué. Y no lo pienses solamente como personas, Con esto solito. No sé lo que le da libertad para entrar en su casa. ¿Qué comparte? ¿Qué come? ¿Qué lee? ¿Qué mira? ¿Qué habla con otros? De eso se trata también mantener nuestra casa sobre la roca. Este hombre, el espíritu inmundo, ¿de cuánto salió el espíritu inmundo?
no levanta nadie la mano. ¿De cuántos salió el espíritu inmundo? ¡Ay! Entendieron ahora. Y porque si no, ¿cómo entró Jesús? ¿O Jesús nació con nosotros adentro? Todos tuvimos que dar un paso y recibirlo, ¿o no? O sea que cuando Él entró, algo tuvo que salir. Y lo que salió, seguramente, un endecho de bondades no era. Nos limpió, nos libró, nos sacó toda inmundicia y todo aquello que gobernaba nuestras vidas. Ni sé la cantidad de demonios y espíritus inmundos que había en el Gadareno, ni sé. 2 legiones son como 2000. ¿Un hombre puede sobrellevar eso? Sí. Sí, los cerdos no pudieron y él lo llevaba. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla, entonces dice, volveré a mi casa. ¿De dónde? ¿Quién lo hizo salir? Bien. Vino Jesús a tu vida. ¿Cuántos son cristianos y aceptaron a Jesús como su Salvador? Buenísimo. Entonces todos tenemos nuestra casita limpia. ¿Porque quién la limpió? Con su sangre preciosa y porque por fe aceptamos su sacrificio. Ahora, eso que salió de nosotros, en algunos era el juego, en otros era el vicio, en otros era las concupiscencias de la carne, en otros la sensualidad, la seducción, qué sé yo, la cantidad infinita de cosas que hay. Él sacó todo eso y se fue. Pero por donde anduvo por lugares secos. Es decir, no que anduvo en el desierto, anduvo por vidas que no tienen la vida de Cristo. Anduvo recorriendo un montón de otros lugares. Y vuelve un día. Dice, voy a ir de ahí de donde salí. Cuando llega, haya tu casa desocupada, barrida y adornada. ¿Quién hace que esté adornada, limpita y barrida tu casa? ¿Quién hace eso? Jesús con su sangre y la palabra que es agua limpia cuando está reinando. ¿Pero de qué me habla de que esté desocupada? Él no está reinando. No hay intimidad con Dios. Jesús no vive conmigo 24/7. No lo tengo aquí en mi corazón, a la mañana, a la tarde y a la noche, cuando tomo decisiones, cuando hago mis elecciones, cuando decido que, cuidado. Entonces, ¿qué hace? Va y no le basta con entrar él, toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrados, ¿qué hacen? Moran allí. Entonces, usted se encuentra con un montón de cristianos apartados que un día estuvieron. Y el postrer estado es mucho peor, dice la palabra, que el primero. Te pregunto una cosa, iglesia. ¿Qué hacemos con esa gente? ¿La pateamos? ¿La tiramos? ¿La mandamos al infierno? ¿Qué hacemos con esa gente? Hay que predicarle nuevamente. Hay que hablarle nuevamente. No hay que cansarse de predicar el evangelio. En los montes, en las plazas, en los hospitales, te vas a encontrar a más de uno arrumbado en el hospital, donde el vicio le dejó el hígado destruido, los pulmones destruidos, la cabeza destruida. Te vas a encontrar quizás, como me contaba hoy Luz, con sus amigas de la infancia, de la adolescencia, en creo que eran 2 las que permanecieron o volvieron, y las otras en una condición quizás la que no quería. Y hablábamos hoy, digo, Señor, qué bueno que haya podido aprovechar un viaje que iba para ver a su papá, a su mamá, a la familia, para poder tener este encuentro con aquellas personas que amó desde muy joven y tener una palabra para poder decirles, Jesús quiere entrar en tu corazón. Te vas a encontrar el sábado seguramente y la iglesia está convidada para salir a evangelizar. Sí, camina una y otra vez las calles de este lugar, porque hay fruto de ese trabajo. No te canses, porque te vas a encontrar con alguno que te dice, pero
Yo iba a la iglesia, ¿y qué está ahora? No, bueno, dale, volvé. Pero mi vida es un desastre. Jesús puede cambiar todas las cosas. ¿Es fácil? Si entraron 7 en vez de 1, quizás haya que hacer liberación, oración, seguramente. Pero que el Señor quiere bendecir, no tengas ninguna duda. La pregunta es: ¿cómo está tu casa hoy? ¿Qué gobierna tu casa? ¿De qué está llena? Te dije hoy, problemas, dificultades, no confundas una cosa con la otra. Te digo qué hay acá adentro y acá adentro. Espíritu de suicidio. Pasa. El abandono. Pasa. Déjate llenar por el Espíritu Santo y que gobierne esta palabra en tu vida. Ponete de pie, iglesia. Yo entiendo muchas veces que cuando nosotros exponemos una palabra, el impacto lo hace el Señor. No es la voz, no es la actitud, no es la forma ni la manera, ni la elocuencia, ni la cantidad de palabras, porque Pedro, te aseguro, no hablaba como Pablo, te lo garantizo. Pero los dos, cuando daban el mensaje de Jesucristo, la palabra que salía, que ellos daban, el Espíritu Santo trabajaba en las vidas. Y en cada uno lo hacía de una manera diferente, según la necesidad. Muchas veces cuando terminamos, hacemos la invitación para que usted pase si necesita. Solo le voy a decir esto: pase 100 veces al año si es necesario. Nadie te lo va a impedir. Solo te pido, no lo hagas como una rutina, una costumbre o una religiosidad. Si venís a los pies de Cristo para buscar, como hacían muchos, de Él, porque nosotros solamente somos instrumentos los que luego estemos orando. Él va a ser el que obre, pero necesita que tu corazón esté rendido, humillado y creyendo que Él tiene poder para actuar. ¿Cuántos están viviendo tormentas muy difíciles que están haciendo que tu casa parece que se derrumba? ¿Cuántos de los que están aquí sienten que no pueden más con su vida? ¿Cuántos de los que están aquí mantienen solo una apariencia de? Los fariseos también tenían su casita. Y es muy duro lo que les dijo Jesús. Son sepulcros blanqueados. Por fuera lucen muy bonitos, pero por dentro están secos y muertos. No hay vida. ¿Y sabe cómo nos damos cuenta? De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que estamos llenos sale de nosotros. Y a veces vamos buscando una palabra de aliento y lo que sale huele feo. Porque quizás el dolor los tapó. La angustia no sé qué produjo. Qué bueno que es ir a la casita de alguien y encontrar que te abrigan, que te ayudan, que te alientan, para que tu casa también esté sobre la roca. Cantamos. Y el que tiene deseo de pasar al altar, siempre el altar está abierto para recibir a los quebrantados de corazón, a los enfermos, a los necesitados. Esa era la gente que rodeaba a Jesús. Él iba caminando y ¿sabe quiénes los rodeaban? Esos. Y Él no los echaba afuera. Cantamos.